This is the biggest car in the world and it actually drives. As I see the size of the door handle. Algunos coches no están hechos solo para conducir, están hechos para ser recordados. Esculpidos como arte, creados en secreto y con precios más allá de la imaginación, estas máquinas nunca fueron pensadas para las masas. Fueron diseñadas para unos pocos, admiradas por el mundo y demasiado extraordinarias para ser repetidas. Únete a nosotros mientras descubrimos los coches más raros y caros del mundo que nunca se volvieron a fabricar. Número 12. Gibbs Aquada. Imagina que estás acelerando por la autopista a 160 km por hora cuando de repente llegas al agua. Pero en lugar de detenerte, tu coche recoge sus ruedas, activa una bomba de chorro, y 12 segundos después, estás deslizándote por la superficie a 50 km por hora. Eso no es un sueño, es el Gibbs Aquada, el primer coche anfibio de alta velocidad real del mundo, presentado en Londres en el año 2003. Esto no es un proyecto casero. El Aquada tiene más de 60 patentes. Tiene ruedas retráctiles, una suspensión autonivelante y un sistema de propulsión a chorro de grado marino que maneja tanto carreteras como olas con facilidad. En el centro hay un motor Rover V 6 de 2.5 litros que entrega 175 caballos de fuerza a las ruedas traseras. Acelera a 100 km por hora en aproximadamente 8 segundos y medio con el conductor sentado en el medio, al igual que en un McLaren, con 2 asientos a cada lado. No tiene puertas, no para verse genial, sino para mantenerlo completamente hermético. Y esto no se trata solo de una demostración de ingeniería. Es un producto emocionante y somos muy afortunados en Auburn Hills de tenerlos ubicados allí, así que esperamos cosas buenas. En junio de 2004, Sir Richard Branson usó el Aquada para cruzar el Canal de la Mancha. Viajó de Dover a Calais en 1 hora, 40 minutos y 6 segundos, rompiendo el récord anterior de un vehículo anfibio por más de 4 horas. El empresario británico Richard Branson estableció un nuevo y extraño récord mundial. Condujo a través del Canal de la Mancha. Unas semanas después, un periodista de Top Gear condujo uno directamente al puerto de Mónaco para ver el Gran Premio desde el agua. Pero incluso con su impresionante rendimiento, el Aquada estaba simplemente demasiado adelantado a su tiempo. Cada uno costó más de 150.000 libras, y navegar la burocracia para algo que era tanto un coche como un bote fue una pesadilla. Se construyeron menos de 50. Hoy en día, una unidad en buen estado puede costar más de $250.000. Gibbs eventualmente se enfocó en licenciar su tecnología para uso militar y de ocio, pero el Aquada original sigue siendo inalcanzable. 11. Pagani Zonda HP Barchetta. Solo hay 3 autos en el mundo llamados Zonda HP Barchetta, y cada uno parece como si viniera de otro planeta. Diseñado por el propio Horacio Pagani como un tributo final a su legendaria línea Zonda, el Barchetta apareció por primera vez en Pebble Beach en 2017. Tenía un cuerpo hecho completamente de fibra de carbono expuesta de un azul profundo, acabado con una audaz raya de carreras blanca y ruedas plateadas pulidas. No tiene techo, apenas parabrisas, y las ruedas traseras están parcialmente cubiertas por paneles curvos de fibra de carbono. Incluso los tornillos están elaborados como joyas finas. Pero este coche no se trata solo de apariencia, es una auténtica bestia. Justo detrás del conductor hay un enorme motor Mercedes AMG Quinto 12 de 7,3 litros. Produce 800 caballos de fuerza y 627 libras-pie de torque. Combinado con una caja de cambios manual de 6 velocidades, el coche acelera de 0 a 60 en menos de 3 segundos y puede alcanzar una velocidad de 160 km por hora, velocidad máxima de alrededor de 221 millas por hora. Of course it is. But that makes it Aurora. That makes it even more alive. Ahora aquí es donde se pone aún más loco. Cuando se lanzó, el Barchetta tenía un precio de alrededor de $17 millones, lo que lo convirtió en el auto nuevo más caro del mercado hasta que el Rolls-Royce Boattail apareció 4 años después. Pagani se quedó con el primero para él. Se cree que el segundo está en un museo privado propiedad de un coleccionista conocido como Greg B., y el tercero fue entregado al empresario ruso Oleg Egorov. En 2022, el Barchetta de Egorov estuvo involucrado en un grave accidente durante un rally en Croacia. El daño fue enorme, arrancando parte de la parte trasera. Pero en lugar de desecharlo, Pagani lo envió de regreso a Módena, Italia. Durante los próximos 20 meses, su equipo lo restauró pieza por pieza, colocando cada tira de fibra de carbono a mano hasta que el coche parecía nuevo otra vez. Hoy en día, el HP Barchetta no solo es raro, sino que es incalculable. Se estima que un espécimen perfecto vale más de $20 millones. Número 10. Stout Scarab. En 1935, William Bushnell Stout construyó algo tan adelantado a su tiempo que la mayoría de la gente no sabía qué pensar de ello, el Stout Scarab. Con su forma aerodinámica de lágrima y su carrocería futurista, no se parecía en nada a los coches cuadrados de esa época. Pero no se trataba solo de la apariencia. Stout movió el motor Ford Flathead Inte 8 de 85 caballos de fuerza a la parte trasera, lo que dio al interior un piso plano y amplio y suficiente espacio para asientos giratorios y una mesa plegable. No era un coche, era una sala de estar rodante. El diseño estaba lleno de características que nadie había visto antes.
No tenía estribos, bisagras de puerta ocultas y un parabrisas inclinado que le ayudaba a cortar el aire. El Scarab también utilizaba un chasis monocasco, que era increíblemente raro en ese entonces, apoyado por una suspensión de muelles helicoidales independientes. Era tan suave y silencioso en la carretera que Stout lo llamó un yate terrestre. This is much nicer than most cars in the 30s. Oh, I mean, Incluso con el motor en la parte trasera, podía navegar a 80 millas por hora, lo cual era rápido para una época en que la mayoría de las carreteras todavía eran de grava o tierra. Pero toda esa innovación tuvo un costo. Cada Scarab fue construido a mano y costaba alrededor de $5.000, más de 4 veces el precio de un lujoso Lincoln Zephyr. Stout esperaba producir 100 al año, pero al final solo se hicieron 9, y hoy solo se sabe que sobreviven 5. Solo estaba intentando diseñar un coche mejor. Quería más espacio y no es más grande que un Chevrolet o Ford de esa época, pero tiene el doble de espacio interior. Uno está en el Museo Histórico de Detroit, otro pasó años en el Museo de Transporte Owl's Head en Maine, y uno está guardado en una colección privada que solo se ve en exposiciones de autos de élite. Stout venía del mundo de la aviación, y se notaba. Cada parte estaba perforada y aligerada como un avión. No había túnel de eje de transmisión, por lo que el piso se mantenía completamente plano. El equipaje iba en la parte delantera. Hoy en día, los expertos llaman al Scarab la primera verdadera minivan, 50 años completos antes de que Chrysler la hiciera popular. Ver uno hoy es increíblemente raro, pero su ADN vive en cada furgoneta familiar en la carretera. Número 9, 1921, Helica de Leyat. El Helica de Leyat de 1921 parecía un avión que había perdido sus alas y sonaba como uno también. Construido por el ingeniero aeronáutico francés Marcel Leyat, esta extraña máquina funcionaba con una hélice de madera montada en la parte delantera, no con un eje impulsado por motor. Entre 1919 y 1925, Leyat construyó alrededor de 30 unidades, todas con carrocerías hechas de contrachapado ligero. Los pasajeros se sentaban en fila única dentro de un fuselaje estrecho mientras las hélices giraban a solo pulgadas de la cara del conductor. Con un peso de solo 550 libras, la Helica era asombrosamente ligera. Algunas versiones funcionaban con un modesto motor Scorpion de 8 caballos de fuerza, mientras que otras usaban un motor Harley-Davidson V-Twin de 18 caballos de fuerza. Y sin embargo, una Helica logró alcanzar 106 millas por hora en la pista de Montlhéry en 1927, estableciendo un récord que asombró a los espectadores y, según se informa, aterrorizó a su conductor. El diseño omitió casi todas las partes pesadas de un automóvil que puedas imaginar, sin embrague, sin diferencial y sin transmisión. La dirección se realizaba a través de cables que tiraban de las ruedas traseras, pero los compromisos eran reales. La cabina abierta llenaba a los pasajeros de tierra, y cualquier colisión en la parte delantera podía enviar la hélice directamente al regazo del conductor. Aún así, logró un impresionante rendimiento de 48 millas por galón, demostrando el punto de layout de que menos peso y menos partes móviles podían ser muy efectivos. El medio de propulsión del futuro iba a ser la hélice, no solo para coches, sino también para aviones, autobuses, barcos y todo. Cuando Leyat lo presentó en el Salón del Automóvil de París de 1921, la emoción era alta y las órdenes llegaron en masa. Pero con el endurecimiento de las regulaciones de seguridad y una recesión económica, se entregaron muy pocos. Hoy en día, solo se conocen 4 Helicas. Uno en la colección de autos reales de Mónaco, uno en la Cité del Automóvil en Francia, uno en el Lane Motor Museum en Tennessee y uno en manos privadas. Debido a que sobreviven tan pocos y las ventas son casi inexistentes, los expertos estiman su valor en alrededor de $20 millones. Número 8. Lamborghini egoísta. El Lamborghini egoísta, que literalmente significa egoísta en italiano, no solo es raro, es único. Este es el Lamborghini más poderoso jamás fabricado. Construido en 2013 para conmemorar el 50º aniversario de Lamborghini, nunca estuvo destinado a ser compartido. El diseñador Walter de Silva lo llamó un coche para una sola persona, y lo decía en serio. La carrocería tiene la forma de un toro embravecido en plena carga, terminada en gris mate con paneles naranjas afilados, que en realidad se desplazan a velocidad para controlar el flujo de aire. Bajo ese exterior salvaje, lleva el motor V10 de 5.2 litros del Lamborghini Gallardo, modificado para entregar alrededor de 600 caballos de fuerza. Eso es suficiente para lanzar esta nave espacial de fibra de carbono de 0 a 60 en alrededor de 2.4 segundos, con una velocidad máxima de 217 millas por hora. ¿Y la cabina? No es el interior de un coche, es directamente de un jet de combate. Tienes un volante desmontable, una pantalla de visualización frontal completa y un arnés de carreras como el asiento eyectable de un piloto. Incluso salir del coche es un evento. Abres la cúpula, te pones de pie en el asiento y sales por el costado como si estuvieras saliendo de un F-16. Las luces en el exterior también siguen las reglas de aviación, con indicadores rojos, verdes y blancos. Las ruedas y los paneles inferiores están incluso recubiertos con material que absorbe el radar, el mismo material utilizado en aviones furtivos. Lamborghini solo construyó un egoísta. Durante una década entera, lo mantuvieron guardado de manera segura dentro de su museo en Sant'Agata Bolognese, diciendo que nunca sería vendido. El Lamborghini híbrido, el Sián, fue cuando realmente debutaron estas luces en IIT.
Pero a principios de 2025, surgieron informes de que había sido vendido discretamente a un coleccionista suizo por la asombrosa cifra de 117 millones de dólares. Lamborghini no lo ha confirmado oficialmente, pero múltiples fuentes dicen que la cifra tiene sentido para un concepto único completamente funcional con tanto bombo. Y si ese precio de venta es real, prueba una cosa. Algunas personas realmente pagarán cualquier cosa por viajar solas en la cima. Número 7. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. En mayo de 2022, el mundo de los coches clásicos cambió para siempre. A puerta cerrada, un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe de 1955 se vendió en una subasta por la asombrosa cifra de 135 millones de euros. Eso es aproximadamente 142 millones de dólares. Ningún otro coche en la historia se ha vendido por tanto, ni siquiera cerca. Solo se construyeron 2 de estos coches. Fueron creados para la temporada de carreras de 1956, pero Mercedes se retiró del automovilismo después del trágico desastre de Le Mans el año anterior. En aquel entonces, en 1955, él iba a toda velocidad desde Frankfurt hasta Múnich en esto. Uno de los coches fue conservado por Rudolf Uhlenhaut, el ingeniero jefe de Mercedes, como su vehículo personal, por lo que el coche ahora lleva su nombre. La carrocería está hecha de magnesio moldeado a mano y debajo hay un chasis de estructura espacial ligera que pesa poco más de 2.200 libras. Está impulsado por un motor de 8 cilindros en línea de 3 litros que produce 302 caballos de fuerza. Este motor aquí tenía más caballos de fuerza que los que usaban en los coches de Fórmula 1 en ese entonces. Eso era impresionante para los años 1950. Podía alcanzar más de 186 millas por hora. Una caja de cambios de 5 velocidades se encuentra en la parte trasera, dándole un equilibrio increíble. Los pilotos de prueba decían que sonaba como un avión de combate a máxima potencia. Y no era solo para exhibición. En 1956, Uhlenhaut condujo de Stuttgart a Múnich aproximadamente 137 millas en solo una hora. Eso significa que promedió más de 130 millas por hora en carreteras públicas. Cada vez que este coche aparece en un evento, Mercedes tiene que enviar a un técnico capacitado solo para desmontar el motor y volver a montarlo para exhibición. Así de complejo y raro es. Hasta la subasta, ambos coches se quedaron con Mercedes. El segundo todavía está en su colección clásica en Stuttgart. El dinero de la venta récord ahora financia el fondo de Mercedes-Benz, apoyando becas en STEM y sostenibilidad. Número 6. Bugatti Chiron Super Sport 300+. En agosto de 2019, el piloto de pruebas de Bugatti, Andy Wallace, hizo algo que nadie más había hecho. Llevó un Chiron ligeramente modificado a 304.8 millas por hora en la pista de pruebas de Volkswagen en Erlesien, Alemania. Esa carrera convirtió al Chiron Super Sport 300+ en el primer coche de producción en superar la barrera de las 300 millas por hora. Para conmemorar el récord, Bugatti anunció que construirían solo 30 unidades del Super Sport 300+. Cada coche venía terminado en fibra de carbono negra expuesta, acentuada con llamativas franjas de color naranja jet. Ahora, los 30 coches de los clientes están terminados con esta llamativa librea naranja sobre la fibra de carbono expuesta teñida de negro piano. La cola se extendió casi 10 pulgadas para ayudar a gestionar el flujo de aire a altas velocidades. Las enormes tomas de aire laterales absorben aire como motores a reacción, y los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 eran tan extremos que fueron radiografiados antes de la instalación y llenados con nitrógeno para mayor estabilidad. Bajo el capó está el motor Dudley 16 de 4 turbos y 8 litros característico de Bugatti, ajustado para producir 1.578 caballos de fuerza, aunque Bugatti redondea eso a 1.600. Es un motor Bullivo 16 de 8 litros con 4 turbos y produce 1.600 caballos de fuerza dependiendo de la versión del coche que tengas. Eso es suficiente potencia para superar en aceleración a la mayoría de los aviones pequeños. Pero por razones de seguridad, cada coche de producción viene con un limitador electrónico que limita la velocidad máxima a 273 millas por hora. Cuando Bugatti abrió los libros de pedidos, cada coche tenía un precio de 3.500.000 euros, o alrededor de 3.800.000 dólares en ese momento. Cada unidad se vendió en pocos días. Ahora, si uno incluso sale a la venta, puede cambiar de manos de forma privada por alrededor de 6.4 millones a 7.5 millones de dólares estadounidenses, dependiendo del kilometraje y la condición. Pero este coche es más que un número en un velocímetro. Empujó los límites de lo que un coche de carretera podría ser y dio nueva vida al legendario motor Bullivo 16 que una vez impulsó al Veyron. Con solo 30 unidades construidas, sin planes de continuación y con un récord mundial en su haber, el Chiron Super Sport 300+ no solo es raro, es intocable. Número 5. Aston Martin Valkyrie. El Aston Martin Valkyrie es lo que sucede cuando dejas que un genio de la Fórmula 1 diseñe un coche de carretera. Creado en asociación con Adrian Newey, el principal ingeniero de F1 de Red Bull, este hipercoche lleva la tecnología de carreras directamente a las calles. Solo se construyeron 150 coupés, 85 Spiders y 40 versiones AMR Pro solo para pista. Una oportunidad fantástica para poder volverse absolutamente loco con una pieza increíble de la historia de la ingeniería.
Cada comprador tuvo que firmar un acuerdo para no revenderlo con fines de lucro o arriesgarse a ser excluido de futuras ediciones especiales de Aston Martin. Bajo el capó, o más bien detrás del conductor, se encuentra un motor Cosworth Quintue 12 de 6.5 litros que supera las 11.000 revoluciones por minuto. Está emparejado con un sistema de batería híbrida que juntos desatan 1.155 caballos de fuerza. Eso es suficiente para lanzar la carrocería de fibra de carbono ligera a más de 217 millas por hora. Incluso con toda esa velocidad, sigue siendo legal en la calle, gracias a los túneles de efecto suelo ocultos debajo del coche. Estos lo mantienen pegado a la carretera sin necesidad de alas gigantes. Este coche es tan extremo que incluso las historias a su alrededor son increíbles. Un prototipo dio una vuelta al circuito de Silverstone tan rápido que los sensores tuvieron que ser recalibrados. Y a partir del próximo año, el Valkyrie competirá en Le Mans y Qatar como parte del regreso de Aston Martin a las carreras de resistencia de primer nivel, su primer intento serio desde 1959. El precio, alrededor de $3,5 millones de dólares. Pero incluso antes de que el diseño final estuviera listo, los compradores estaban reservando espacios usando realidad virtual. La cabina es tan ajustada que prácticamente la llevas puesta. El volante también funciona como llave, y la carga aerodinámica es tan fuerte que podrías sostener una camioneta al revés en el techo a máxima velocidad. Con la producción terminando en 2024, los precios de reventa ya están subiendo. Un ejemplo con poco kilometraje en Europa se listó recientemente por más de 3,4 millones de euros, alrededor de 3,65 millones de dólares estadounidenses. Número 4, 1954, Oldsmobile F88. El Oldsmobile F88 de 1954 parecía haber salido directamente de un cómic de ciencia ficción y haber llegado al piso de exhibición. Diseñado por Harley Earl, el legendario estilista de General Motors, este coche conceptual de 2 asientos fue construido sobre la misma distancia entre ejes de 102 pulgadas que el Corvette, pero ofrecía una potencia muy diferente. Bajo el capó se encontraba el propio Rocket V8 de 324 pulgadas cúbicas de Oldsmobile, emparejado con una transmisión iDramatic de 4 velocidades. Produjo alrededor de 250 caballos de fuerza, lo cual era una potencia seria en un momento en que la mayoría de los autos luchaban por alcanzar 100 millas por hora. La carrocería era pura dramatismo. Utilizaba paneles de fibra de vidrio para mantener el peso bajo, un parabrisas curvado de plexiglas y un tablero adornado con indicadores de bala dorados, un diseño tan impactante que más tarde inspiró los primeros interiores del Oldsmobile Cutlass. GM presentó el coche durante su espectáculo itinerante Motorama, promocionándolo como el futuro del rendimiento y diseño estadounidense. Pero el sueño fue efímero. Solo se construyeron 4 prototipos, y la mayoría fueron destruidos posteriormente por el equipo legal de GM. Según la leyenda, un coche escapó de la destrucción al ser discretamente embalado en cajas de madera marcadas como chatarra. Ese coche sobreviviente finalmente reapareció en 2005 en una subasta de Barrett Jackson en Scottsdale. La puja fue intensa, y el coche se vendió por $3,240,000, estableciendo un récord para un coche conceptual estadounidense. El comprador fue John Hendricks, fundador del Discovery Channel. Puso el coche en exhibición permanente en su museo de automóviles Gateway Canyons, en Colorado. Con un peso de poco más de 2.600 libras, el F88 era capaz de alcanzar más de 140 millas por hora, una cifra que ningún Oldsmobile de producción alcanzaría en décadas. Pero la velocidad no es lo que lo hace legendario. Este coche capturó un momento en el que Detroit no solo estaba construyendo coches, estaba construyendo sueños. Hoy, se estima que vale más de $4 millones, pero en verdad, es invaluable. Número 3. Porsche 916. Se suponía que el Porsche 916 sería el coche que tomaría el modesto 914 y lo convertiría en algo que pudiera competir con los grandes nombres. Y por un breve momento a principios de los años 70, parecía que lo lograría. En 1971, los ingenieros de Porsche tomaron el chasis ligero del 914 e instalaron un motor boxer de 6 cilindros y 2.4 litros del 911S, dándole alrededor de 190 caballos de fuerza. Al año siguiente, se construyeron 10 prototipos más, algunos de ellos mejorados con un motor carrera de 2.7 litros que alcanzaba 210 caballos de fuerza. Incluso la versión base podía acelerar de 0 a 60 en menos de 7 segundos y alcanzar 145 millas por hora, mientras que los modelos más potentes se acercaban a 150. Esto no fue solo una mejora de potencia. Porsche apostó todo. El 916 tenía un chasis reforzado, guardabarros ensanchados, paneles de techo de acero y ruedas más grandes. En el interior, venía con interiores de cuero completo e incluso un techo solar, características que no encontrarías en un 914 regular. Porsche tenía grandes planes para este coche, pero el precio lo mató. En realidad era un coche bastante barato y simplemente no era muy rápido, pero este no es ese 914. A entre 40.000 y 50.000 marcos alemanes, alrededor de 13.000 a 15.000 dólares en 1972 o casi 100.000 dólares hoy en día, era más caro que un 911S completamente equipado, por lo que Porsche canceló el proyecto dejando solo 11 autos. Esos 11 autos son ahora piezas de colección ultra raras. El más famoso, el chasis 0011, fue entregado a Louise Piech, la hermana de Ferry Porsche. Después de la restauración se vendió en 2020 por $957.000.
Otro ejemplo, apodado Brutus, se vendió un año antes en París por $1.050.000, e incluso se esperaba que una versión sin restaurar se vendiera por casi $1 millón en 2021. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? Es simple, solo se construyeron 11, todos sobrevivieron, y cada uno es completamente único en color, acabado y configuración del motor. Algunos incluso creen que el coche fue archivado porque superaba al 911 y Porsche no quería eso. Hoy en día, un 916 en buen estado puede alcanzar más de $1.400.000, y si el coche de Piëch aparece de nuevo, los expertos dicen que el precio podría fácilmente duplicarse. Número 2. El primer modelo de Rolls-Royce. En 1904, Charles Rolls y Henry Royce se unieron para construir su primer coche, el Rolls-Royce 15 caballos de fuerza. Solo 6 de estas máquinas hechas a mano salieron del taller, y hoy solo queda una. Está cuidadosamente preservada por el Royal Scottish Automobile Club en Aberdeenshire, y es una de las piezas más raras de la historia automotriz que aún existen. Bajo el capó se encuentra un motor de 3 litros y 3 cilindros que produce, tal como dice el nombre, 15 caballos de fuerza. Cuando el coche fue desarmado al final, el costo de rectificar las piezas desgastadas fue mínimo. Eso podría no parecer mucho hoy, pero en 1904 era suficiente para mover este coche ligero a velocidades de hasta 40 millas por hora. Y en una época en la que la mayoría de las carreteras no estaban pavimentadas y eran irregulares, eso era realmente rápido. Pero la magia de este coche no era solo su velocidad, era la ingeniosa ingeniería de Henry Royce. Usó un motor de carrera larga para un par suave y añadió un freno de transmisión detrás de la caja de cambios para que el conductor no tuviera que depender solo de los frágiles frenos de tambor. Las ruedas de madera estilo artillería eran resistentes y un regulador único mantenía el motor funcionando de manera constante. Estas características hicieron que el coche fuera sorprendentemente suave y fiable para su época. En el interior, se sentía menos como un coche y más como un salón privado. Tenía puertas anchas de carruaje y asientos de cuero profundo, una clara señal del lujo por el que Rolls-Royce pronto sería conocido. Cada panel estaba remachado a mano, lo que hacía que cada unidad fuera increíblemente cara de producir. Por eso, solo se construyeron 6. El último ejemplar sobreviviente ahora está valorado en más de $35 millones. Número 1. Ferrari 250 GT Spider Convertible. El Ferrari 250 GT California Spider no fue construido para las masas, fue construido para estrellas de cine, corredores y los fanáticos más audaces de Ferrari en el planeta. Todo comenzó a finales de los años 1950, cuando el distribuidor estadounidense Luigi Chinetti le pidió a Ferrari algo especial, un convertible que pudiera llamar la atención en Beverly Hills y destrozar una pista de carreras al día siguiente. Ferrari cumplió. Entre 1957 y 1963 se fabricaron solo 106. Eso incluía 50 versiones de larga distancia entre ejes y 56 coches de corta distancia entre ejes, todos envueltos en una carrocería ultraligera de Scaglietti martillada a mano. Bajo el capó se encontraba un motor V12 de 3 litros, diseñado por el legendario Gioacchino Colombo. Generaba alrededor de 280 caballos de fuerza, llevando al Spider a más de 145 millas por hora, y de 0 a 60 en solo unos 7 segundos. Lo cual, en ese entonces, era absolutamente asombroso. Agrega frenos de disco en las 4 ruedas y una suspensión lista para carreras, y tenías un auto que no solo parecía rápido, era rápido. De hecho, los Spiders, respaldados por la fábrica, ganaron en su clase en Sebring, tanto en 1959 como en 1960. Luego vinieron las leyendas que los poseyeron. En 2008, un SUV azul oscuro que una vez perteneció al actor James Coburn, se vendió por poco más de $10.900.000. Un hallazgo de granero que perteneció a la estrella de cine francesa Alain Delon, se vendió en 2015 por un récord de $18.500.000. Y en 2023, el primer SUV Spider jamás fabricado, chasis 1795 GT, se vendió por $17.050.000 en Monterrey. Pero la fama del coche no se detiene con los coleccionistas. Una réplica protagonizó un experto en diversión, convirtiéndola en un ícono de la cultura pop. Incluso el exfutbolista Michael Ballack está poniendo la suya a la venta, esperando un precio cercano a $14 millones. Gracias por vernos, nos vemos en nuestro próximo video.